hablar de ética pública e interés general, porque la ética pública no es solo portarse bien, sino desempeñar las cosas en favor de nuestra comunidad. Fernando Savater, un filósofo español, nos decía que la ética es la convicción revolucionaria y a la vez tradicionalmente humana de que no todo es igual. Desde esa perspectiva, ya desde nuestra Constitución tenemos algunos artículos que tratan, aunque sea de manera muy preliminar, el tema de la ética. Hay uno por ahí que dice que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Es el artículo 59 de la Constitución. Es bien importante, ¿no? Hay una cuestión ahí de instrumentalidad, de trabajar para todos los demás. También el artículo 58 nos dice que los funcionarios tienen que estar al servicio de la nación y no de una fracción política, que también es una cuestión bien importante a tener en cuenta. En los años 90, de la mano del advenimiento del neoliberalismo como forma de pensar dominante, de la mano de las privatizaciones, de las desestatizaciones que tuvieron lugar en buena medida en el continente latinoamericano y en menor medida también en Uruguay, se reprodujeron de manera exponencial los fenómenos de corrupción, de utilización del poder público para beneficio propio o beneficio de unos pocos. Por eso, en el año 1998, Uruguay ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción, Convención de Caracas, que de alguna manera obligó a nuestro Estado a adoptar una normativa mucho más explícita en materia de corrupción. Es verdad que desde el artículo 72 de la Constitución nosotros tenemos que los derechos no se agotan en los que están escritos en la Constitución, sino que también se incluyen aquellos inherentes a la persona humana y al sistema democrático republicano de gobierno. Es decir, parte de ese sistema democrático republicano de gobierno es gobernar para todos y no para uno o unos pocos. De todas maneras, esta obligación que asumió el Estado uruguayo y que fue muy prontamente cumplida, el 23 de diciembre de 1998, se promulgaba la ley 17.060, ley cristal, ley anticorrupción, como se le dice por ahí. Y esas ideas que se planteaban en términos muy generales se fueron concretando en algunos deberes para los funcionarios públicos, algunos principios de actuación que son bien importantes. La honestidad, la defensa del interés público, sobre la cual vamos a volver, en sus notas de satisfacción de las necesidades de la comunidad, del desempeño de las actividades que son cometidas a la organización administrativa de que se trate, la rectitud en el ejercicio del poder público y la idónea administración de los recursos, eran algunas cuestiones que se planteaban quizás por primera vez en blanco sobre negro. También, complementariamente, el deber de respeto, la interdicción de la existencia de los conflictos de intereses, cuando quien va a resolver tiene un interés personal, propio, suyo o de su núcleo familiar, de su núcleo más cercano, en la cuestión que se va a dilucidar. También se establecieron normas prohibitivas del tráfico de influencias y del manejo de la información privilegiada, la información que se adquiere en el ejercicio de la función pública para cuestiones de carácter privado. Esos grandes principios que aparecían en la ley 17.060 fueron unos años después complementados por el decreto 30 del año 2003, que es un verdadero código de ética pública que justamente ahora está siendo potenciado por el estudio que nuestro Parlamento está haciendo de un código de ética para que eso que es un decreto pase a tener el valor y la fuerza de una ley. Además de los principios que manejamos, de los conceptos que señalábamos con respecto a la ley anticorrupción, algunas cuestiones son novedosas en el sentido de especificar esos principios para que sean bien aplicables a la diaria de las conductas de los funcionarios públicos, entendiendo por tales todos, desde el presidente de la República hasta el último de los funcionarios de la administración central, de un gobierno departamental,
de las empresas públicas e incluso hasta de las personas públicas no estatales. Entre entonces las novedades del decreto 30 del 2003, tenemos que se desarrolla un concepto de corrupción. No ya el concepto penal, que venía del Código Penal del año 1934, sino específicamente uno vinculado a estos fenómenos que estamos analizando. El deber de probidad, el deber de buena fe y lealtad, porque no basta solo con no aprovecharse, sino que además en el trato con los otros sujetos, con las otras personas, con los otros estados, se deben seguir los imperativos de la buena fe y de la lealtad. La legalidad, que es una cuestión básica en un Estado de Derecho, el cumplimiento de la Constitución y la ley, también se explicita por vez primera como un deber de los funcionarios públicos. El deber de obediencia, que tantas discusiones trae aparejado cuando la orden es considerada ilegítima, aparece también en esta norma que estamos analizando con una importancia sustantiva. El deber de no discriminación a las personas por género, por raza, por edad, por condición socioeconómica, por razones ideológicas. También la transparencia y la publicidad. Es decir, no solo basta con serlo, sino con parecerlo y mostrar activamente lo que se hace. Permitir que se vea lo que se hace al detalle y también ese deber de mostrar. Se incluye como elemento ético fundamental los conceptos de eficiencia y eficacia. Eficacia es lograr el resultado, es hacer lo que las normas dicen que tenemos que hacer en el sector de las competencias del Estado que se considere en cada caso. Y la eficiencia es hacerlo con el menor dispendio de tiempo y de dinero. De alguna manera, también un componente ético fundamental que tiene su raíz en la Constitución, el artículo 60, pero que aquí se ve específicamente detallado. Otro deber bien importante que tiene que ver con prevención de los fenómenos de corrupción es el deber de motivación. Es decir, no basta, como decíamos recién, con respetar y cumplir la Constitución y la ley, sino que se exige a todas las autoridades administrativas y a todos los funcionarios en el desempeño de su trabajo que nos expliquen por qué hacen lo que hacen, que nos digan las razones, que nos muestren los antecedentes, que de alguna manera podamos analizar a fondo si lo que se está haciendo es racional o no, o como empezábamos más temprano, si está acorde a la satisfacción de nuestros derechos o no. Otro deber que aparece aquí también y que es muy importante es el deber de capacitación. Es un deber instrumental, obviamente, para hacer las cosas bien, para hacerlas con eficiencia, debo saber hacerlas. Y no solo es un derecho de los funcionarios, de todos los funcionarios, no de algunos funcionarios, no solo de los funcionarios técnicos o profesionales, sino que también es un deber. Nadie puede lícitamente negarse a ser capacitado, a aprender, a ser mejor. Y piensen en lo que esto implica en el contexto de transformación tecnológica que están viviendo las sociedades, con la sustitución de puestos de trabajo que implica la incorporación de tecnología también en el sector público. Bueno, esas personas que desempeñan ese tipo de roles tienen el deber de recapacitarse para agregar más valor a las cadenas y a los procesos de formación de la voluntad pública y en definitiva los procesos de trabajo en el Estado, en las empresas públicas, en los gobiernos departamentales, en todo el ámbito público. Se regula específicamente también la cuestión de los regalos que reciben los funcionarios, estableciendo límites precisos. Solo se permiten aquellos que se reciben a nivel de gobiernos extranjeros, el pago de los viajes que se efectúan para participar en eventos culturales organizados por otros países o eventos académicos a los que son invitados los funcionarios,
Y también se regula la cuestión del parentesco. Una norma más reciente, más moderna, es el Estatuto del Funcionario del Poder Ejecutivo, que se aprobó en el año 2013 mediante la Ley 19.121. A todos estos deberes, o a muchos de estos deberes, se les agrega el deber de puntualidad, el deber de celeridad, que tiene que ver con la eficiencia, pero también tiene que ver directamente con hacerlo lo más rápido posible, el deber de cortesía, el de iniciativa y el de reserva. Quizás a estos yo agregaría algunos que están muy vinculados, como la austeridad, no entendida como no gastar, sino gastar bien, porque también no gastar es una forma de ser ineficiente. La humildad, como una cuestión esencial para el ejercicio del poder. El espíritu de sacrificio, eso que le exigimos a nuestra selección nacional cuando entra a la cancha, y quizás a veces no le exigimos a nuestros funcionarios o como funcionarios, no nos exigimos a nosotros mismos. Y la solidaridad. En definitiva, de lo que se trata aquí, no solo es de marcar cuando nos enfrentamos a fenómenos de corrupción, al incumplimiento de estos deberes, cosa que es muy importante, que es una base. Pero a esa cuestión en que todas estas normas hacen pie en el concepto de interés general, que no es otra cosa que la efectividad de los derechos para todos y para todas, de alguna manera implica que también veamos como corrupción el no hacer, el no formular políticas públicas adecuadas a la efectividad de esos derechos. Y por parte de otros actores en la sociedad, el no brindarnos la información básica que necesitamos para analizar esas políticas públicas, para conocer los éxitos y los fracasos de las autoridades administrativas a fondo, de contar con la información para poder participar, para poder dar nuestra opinión en el rumbo que están tomando las cuestiones de administración y de gobierno. Por eso, corrupción no es solo aprovecharse, y vaya si eso es corrupción. Corrupción también es dejar libre a las fuerzas del mercado, a la inercia, las cuestiones más importantes de la vida de todos ustedes. Por eso corresponde reflexionar acerca del concepto de interés general y corresponde exigir que la información no solo sea transparente, sino que nuestros medios masivos nos informen de verdad y no solo la porción de realidad que obedece a los pequeños intereses que muchas veces los animan. Nos vemos a la próxima.